debemos tomar en vía de prevención una medida. Y segundo no es bloqueo, es un derecho de las partes. O sea, la abstención por decoro no es bloquear a una institución, es un derecho de las partes. En cualquier proceso, una de las partes le puede decir al juez: señor juez, usted es mi enemigo, usted no me puede juzgar, porque está en tela de juicio su imparcialidad. Y el juez valora, y por eso la primera etapa de su valoración es decir, en efecto, me abstengo por decoro. No es bloquear la institucionalidad, más bien fortalece que hayan estos controles, ¿no? Es como lo que ahora estamos discutiendo, si acatamos o no la sentencia de la Corte. Eso es lo que yo quería decir, es en vía de prevención. Es mejor que el Congreso defienda su ley y que mañana lo que se ha pedido es declarar la inconstitucionalidad. Eso que quede muy en claro, eso se ha pedido y sobre eso se va a pronunciar el tribunal. Entonces, lo que yo quiero es salvar la responsabilidad de la comisión que yo presido, y por eso me parece muy bien inclusive la sugerencia de Luz Salgado, que el almirante Tubino pueda acompañarme porque él es en representación de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, hay muchos elementos objetivos que hacen dudar de la imparcialidad de esos 4 miembros. No estoy poniendo en tela de juicio su honor, si no es así, es así. Entonces ellos no son una instancia política, son una instancia deliberativa jurisdiccional, y en ese sentido nosotros como parte, el Congreso como parte, sí le podemos: señor, usted por decoro no participe en el conocimiento de este caso, y no estamos bloqueando para nada. ¿Cuál es la diferencia de la abstención por decoro a la recusación? La recusación es una medida casi compulsiva para que se aparten. En cambio, la abstención por decoro es hacerle ver que si ellos, el motivo del proceso que tienen en el Congreso es justamente porque han modificado una sentencia que afecta a los marinos de nuestras Fuerzas Armadas, que además para bloquear el proceso en el Congreso ellos se han defendido, pero a la vez han utilizado la otra parte, la que promovió la modificación de la sentencia, la han utilizado para sacar una resolución en virtud de la cual dicen al Congreso: archive. Esos elementos objetivos ponen en tela de juicio la imparcialidad. Entonces, es mi obligación como presidente de la comisión poner esto a disposición de defendernos bien, nada más. Es el derecho a defendernos bien, nada más. Y de ahí no habrá, si ellos declaran inconstitucional, por esa decisión no podemos acusarlos constitucionalmente, porque será su derecho que tienen de pronunciarse. Entonces, esa era la razón por la que hemos planteado este tema, en vista de que yo ya vi que ya numeraron ese proceso, y el Congreso tiene que tomar una decisión. Además, de aquí va a la mesa directiva y la mesa directiva definirá, y no tengo ningún inconveniente que una persona emblemática de nuestras Fuerzas Armadas como el almirante Tubino también nos pueda acompañar para que pueda dar la dosis de la institucionalidad. Congresista Guanche. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente, hablo en lo que se refiere al punto 3,2 o al segundo punto en lo que usted nos represente junto con el congresista Tubino. No veo inconveniente en eso. Sí saludo la evolución que hay entre recusación y la abstención por decoro, pero insisto en que esa situación nos podría llevar a que se esté viendo esto como anticipar un comportamiento que no sabemos si se va a efectuar así. Nosotros estamos partiendo de la premisa que los magistrados van a tener un comportamiento dudoso, que van a ir en contra, etcétera. Entonces, ¿es un criterio preventivo el que estamos utilizando más que jurídico, señor presidente? No tengo la menor duda que usted nos va a representar muy bien. Lo reconozco en su categoría política y constitucional. Tampoco dudo de que el almirante Tubino va a ser un buen acompañante, dada su trayectoria en nuestras Fuerzas Armadas. Lo que planteo yo en términos institucionales, señor presidente, es que el Congreso de la República tenga que decir: ah, no, como se pueden portar mal, que se abstengan. Como dudamos de su comportamiento, que se abstengan, sobre la base de las premisas. Esa es mi preocupación en lo que se refiere a lo que eso signifique como jurisprudencia a futuro. Queremos fortalecer al país en términos institucionales y dudamos de las personas. Por supuesto. Señor presidente, señor congresista, a ver, acá estamos un poco discutiendo el tema. Sí, respetar la institucionalidad, y entre ese tema de respetar la institucionalidad está respetar el voto de las personas que han votado. Entonces, lo que no puede hacer el señor Eloy Espinosa, haber recogido la votación de Vergara Goteri y asumirla como mejor le parece. Eso no es institucionalidad, es una violación de una persona que hoy día no se puede ni siquiera defender. Entonces, estamos de acuerdo en el principio que plantea el congresista Cheput, pero que había una violación de lo que es la institucionalidad en sí, que es el voto de un miembro del tribunal. Gracias.
De acuerdo, presidente. Solamente para culminar era esa reflexión, ¿no? En el sentido que estoy de acuerdo con el segundo punto del acuerdo que usted está planteando, totalmente de acuerdo, pero el primero es el que me lleva a cuestión. Gracias, presidente. Reitero, no me estoy saliendo fuera del marco. El propio Código Procesal Constitucional, el artículo 52, habla. El juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código Procesal Civil. El juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de impedimento, lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad. Nosotros le decimos, oye, absténganse por decoro. Eso normalmente, eso es democrático, constitucional, o sea, es absolutamente democrático. Cualquier juez, hasta los de casación de la Suprema, usted le puede decir, absténgase, inclusive pueden ser hasta recusados. En el caso del Tribunal Constitucional, no. Pero por eso es que el tema era plantear la abstención por decoro. Si ellos lo rechazan, vamos a seguir en el procedimiento, no nos vamos a apartar porque tenemos que dar la pelea hasta el final. Pero lo que yo sí quiero advertir, me parece, mi apreciación, no está en tela de juicio su honor, sino está en tela de juicio la imparcialidad que debe tener un juez. Ellos no son un órgano político, son un órgano jurisdiccional y se le aplican todas las reglas del Código Procesal Constitucional y del Código Procesal Civil. Y estamos utilizando esta figura. No es la primera vez, lo ha hecho el doctor Aníbal Quiroga, como constitucionalista. Y en el caso nuestro, usted sabe que las comisiones investigadoras, hasta las propias subcomisión de acusaciones, los políticos sí hacemos este tipo de justicia un poco de oportunidad, como dice la doctrina, porque no somos jueces. Entonces, la idea es que esta comisión tiene que tener un reparo. No nos lamentemos después. Una cosa es que nos digan archive el proceso y otra cosa es que digan declaramos inconstitucional la ley y nos encontramos con un problema social innecesario para mi apreciación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Y quiero decir algo, el gobierno dice que hemos restituido la nivelación y que hemos, miren lo que dice la ley que hemos aprobado. Primero, el artículo, muy breve para reiterar, ¿qué dice el artículo 174 de la Constitución? Miren lo que dice. Los grados y honores, las remuneraciones, el artículo 174 de la Constitución dice, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son equivalentes. La Constitución, equivalente, ¿ya? ¿Y la ley qué dice? La ley lo que hace es desarrollar ese artículo y dice, las pensiones del régimen de pensiones del decreto ley 19846, que es de nuestros policías, perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el decreto legislativo 1133. Esa es la equivalencia. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hacer un correctivo constitucional. No hemos creado un gasto, no lo hemos aumentado. Más bien, el que lo ha indebidamente lo ha hecho es el gobierno anterior, y de eso Gino, que ha sido ministro, sabe. El 1133 ha sido la madre del cordero, porque ha establecido que a partir del 10 de diciembre del 2012, todos los militares y policías que cesen van a tener una pensión diferente a los anteriores. Entonces, nivelar significa que usted le ponga la pensión de un pasivo igual a la de un activo. No, nosotros lo que estamos haciendo es, oye, el pasivo a partir del 10 de diciembre tiene que ganar igual que antes. Es un acto de corrección, de aplicar el principio de igualdad. No hemos hecho otra cosa. No hemos creado un gasto, no le hemos dicho a los pensionistas que cesaron antes del 10 de diciembre, hay que aumentarle 2.000 soles. No hemos hecho eso. Lo que hemos hecho es corregir, y eso es lo que queremos explicar en el Tribunal Constitucional. Entonces el gobierno no lo ha entendido, y repito para mayor abundamiento, la bancada del APRA a través de Jorge muy bien presentó un proyecto de ley para trasladar la obligación del pago de la EN en el caso del reconocimiento de paternidad, que antes lo hacía la parte, se lo ha pasado al Estado. Eso sí es una iniciativa de gasto. ¿Y acaso en este gobierno no hemos visto que el presidente Kuczynski con Jorge, y me parece muy bien porque se ha atendido a la gente que menos recursos tiene, han promulgado esa ley? Entonces, todo
todas las decisiones que el Parlamento tome de alguna u otra manera tienen un impacto económico. Y por último, lo que hay que tener en cuenta es que esta norma se aprobó en el Congreso Constituyente el año 93 porque salíamos de un país que estaba totalmente agotado económicamente, con una hiperinflación. Entonces había que poner un cierto orden y por eso que la Constitución, el artículo 79 habla que no podemos crear ni aumentar gasto. Aquí no hemos creado ni hemos aumentado. Aquí lo que hemos dicho, oiga, este régimen es absolutamente y violenta el principio de equivalencia. Equivalencia, para terminar, es pasivo con pasivo y no pasivo con activo. Eso es nivelable. Lo que hemos dicho es el pasivo a partir del 10 de diciembre no puede ganar más que el del antes del 10 de diciembre del 2012. O sea, es pasivo con pasivo. Eso se llama equivalencia. Está en la legislación colombiana, está en la legislación chilena, está en la legislación española. Eso lo más queremos ir a explicar al tribunal. Y por eso es que tomamos todas las previsiones. No es un tema de enfrentarnos. Creo que el que cuando el Ejecutivo nos observa una ley no es que se rebela contra nosotros, es su facultad. Entonces, por eso estamos planteando este acuerdo, que yo quería sacarlo institucionalmente, no quería irme a la mesa a hacerlo, porque creo que por respeto que merecen ustedes de donde ha salido la norma, creo que ustedes deben ser los primeros que deben autorizar de que se haga este planteamiento institucional. Y repito, para terminar, el presidente del Congreso a mí me llamó para ir a San José de Costa Rica y defender el tema del procedimiento de acusación constitucional. Y yo le dije que no podía ir porque no tenía autorización de la subcomisión de acusaciones. Entonces, ahora que hay un compromiso, yo advierto este tema y digo hay que pasar por el lado de nuestra comisión y que haya un acuerdo multipartidario, ¿no? Gracias. Bien, si no hubiera ninguna otra observación, vamos a someter al voto el acuerdo para pedirle a la mesa directiva primero para que quede registrado, el acuerdo es con respecto a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley 30.683, ley que modifica el decreto legislativo 73, decreto legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial a fin de regular las pensiones de los pensionistas de la 19.846. Dos cosas tiene el acuerdo. Primero, plantear la abstención por decoro de los 4 miembros del Tribunal Constitucional y segundo, autorizar a quien le habla y al congresista Tubino en condición de congresistas que podamos, complementariamente con la defensa técnica de la Procuraduría del Congreso, poder participar en la argumentación en defensa de la ley que hemos dado. Esos serían los 2 puntos del acuerdo. Al voto. Alcorta. A favor. Salazar. A favor. Tu voto. Segura. A favor. Miyashiro. A favor. Donaire. A favor. Cheput. Abstención. Tubino. Ha sido aprobado por mayoría. No, está bien, respetable. No, está bien, respetable. Sí, ahorita salgo volando, no la suspendo ahorita. 7 puntos. Ya. Bueno, ¿tenemos quórum? No, está bien, está bien. No. Bien, no habiendo quórum, siendo las 5:35 de la tarde, vamos a suspender la sesión hasta el próximo lunes. Esperamos hacer más corto el debate de la sesión informe para poder aprobar los dictámenes que están pendientes. Siendo las 5, no, ya se votó. Siendo 5:35 de la tarde, a mí me gustaría, ¿sabe qué, colegas? Hay 2 dictámenes muy cortos para votarlos, para no. Sí, estos, los controvertidos no lo voy a poner, voy a proponer sí. ¿Vemos el tuyo? ¿Vemos el tuyo? El tema de la agenda es el debate del predictamen de insistencia recaído en la observación del presidente de la República, la autógrafa de los proyectos de ley 206-2016 y 516-2016, mediante el cual se propone que
la ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia. Colegas, ¿por qué nosotros insistimos en la observación, por qué planteamos la insistencia? Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ser compartimientos estancos. Hoy día, inclusive entre los poderes públicos, ya no es la separación de poderes, sino es la cooperación, es la complementariedad en el trabajo los que hace que el Estado se fortalezca. En ese sentido, el narcotráfico, inclusive el Tribunal Constitucional, como lo decimos en el proyecto del informe, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que es constitucionalmente válido que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la interdicción del narcotráfico, entendiendo la dimensión de ese problema del narcotráfico, que es una industria de largo alcance. Y en ese sentido, la Comisión plantea de que nosotros insistamos en el proyecto de ley que permite que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en zonas declaradas en emergencia. En zonas declaradas en emergencia, en la interdicción del narcotráfico, atendiendo de que también en las zonas del BRAE hay puestos policiales de nuestras Fuerzas Armadas que bien podrían ayudar a acabar con este flagelo que es el narcotráfico. Dejo en el uso de la palabra el debate de la asistencia. ¿Cómo ya tuvieron? Perdón, una interrupción, gracias, congresista Tubino, mil disculpas. Sí, me tuve que ausentar un momento, pero hago constar mi voto a favor de la anterior muchas gracias, propuesta, Salgado. Así constará. presidente. Sí, ya se aprobó eso. Gracias. Sí, una interrupción también del congresista Miyashiro. Con respecto al planteamiento de esta insistencia, yo quería aclarar que al declararse en estado de emergencia y concederle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, es una situación de mucho mayor responsabilidad que esta cosa chiquita, pequeña, comparado con el control del orden interno, que es participar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. De ahí que mi opinión es favorable para que la Fuerza Armada apoye con la insistencia de esta norma. Gracias. Sí, señor presidente. Con relación a este proyecto de ley, a mí me llama la atención, señor presidente, porque este proyecto de ley es una colaboración del Congreso, no es una intromisión ni mucho menos, como leo ahí en las observaciones que hace el Poder Ejecutivo, porque lo que se está dando es un instrumento legal para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en la lucha contra el narcotráfico, que es el gran problema del BRAE. Esto está concentrado para el BRAE, no para otro lugar. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno ha decretado el estado de emergencia en esa área y le ha dado el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que estamos legislando, señor presidente. Entonces, es ilógico que el gobierno le da el control del orden interno a las Fuerzas Armadas, tenga 57 bases, en este caso del Ejército en la zona, y ese personal no puede hacer interdicción contra el narcotráfico, por favor. No se le está quitando absolutamente ninguna de sus funciones a la policía. Lo único que se está diciendo es que se tiene que detener a esas personas que pululan por las bases que existen en el base, en el BRAE, y se les detenga y se entregue a la policía. Eso ya lo hemos hecho antes, por favor. Esto se ha hecho en la región Ucayali, cuando estuve de jefe político militar, pusimos contra la pared al narcotráfico. Entonces, es una contribución, no es otra cosa. Acá lo que se quiere es que tengamos éxito en la lucha contra el narcotráfico en el Perú, que hoy lo que se está decomisando es bajísimo. Basta comparando con Colombia. Colombia, la droga que produce es decomisada en un 40%. Acá estamos en 10, 11%. Y en el BRAE se están produciendo 300.000 kilos de droga. 300.000 kilos de droga. Entonces,
no se da abasto la Policía Nacional. Y tampoco esas operaciones combinadas que se están haciendo, colocando un policía al costado de una patrulla de las Fuerzas Armadas para que se encargue del tema, no es nada complicado. No puede ser, señor presidente, que los paradigmas, es decir, los paradigmas institucionales de las personas, sus preconceptos, prevalezcan sobre lo que la situación en el terreno demanda. Eso es el abecedario del planeamiento militar y policial, señor presidente. Entonces, esto es una contribución al Perú, a la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un gran motor de la inseguridad. Entonces, no se busca otra cosa, ni tampoco quitarle sus prerrogativas a la Policía Nacional. Y como usted bien lo ha dicho, y lo dice en el dictamen, tanto el Tribunal Constitucional como nuestra Constitución le da esa facultad también a la policía, a las Fuerzas Armadas de contribuir y apoyar en este caso a la Policía Nacional, no en ir a controlar el tráfico, señor presidente, sino única y exclusivamente en la protección de objetivos estratégicos y en el tema relacionado al narcotráfico. Y entonces, no otra cosa. Entonces, esta ley, por donde uno lo mire, señor presidente, es positiva para el Perú, positiva para todos los ciudadanos. Y entonces yo creo que la insistencia tiene todo el fundamento necesario para que este Congreso ponga un granito de arena y contribuya a la lucha contra el narcotráfico. Gracias. Juan Cheput, luego Marco Millachiro. Gracias, presidente. Ningún fenómeno delincuencial, señor presidente, sea narcotráfico, terrorismo, extorsión, debe servir para un atropello o un abuso constitucional. ¿Qué dice el capítulo 7 de nuestra Constitución, régimen de excepción, artículo 137, en su punto número 1, segundo párrafo? El plazo del estado de emergencia no excede 60 días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Si así lo dispone el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos cuestionando, señor presidente? Que en este caso puntual, la participación de las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia prácticamente es automática. Es decir, cae de facto. Y eso podría ser cuestionado, señor presidente, si nosotros insistimos en aprobar este proyecto de ley. No es cuestión de ir en contra de la observación del Ejecutivo, es cuestión si estamos respetando nuestra Constitución, señor presidente. Y la Constitución dice claramente de que el presidente de la República tiene la potestad para definir la participación o no de las Fuerzas Armadas. Esta, por más que nosotros tengamos la buena voluntad de querer que las Fuerzas Armadas participen activamente y de inmediato en el supuesto de que suceda algún ilícito, no nos debe llevar a prescindir de la decisión del presidente de la República. Es eso lo que está en cuestión, señor presidente, y es por eso que yo creo que este debate amerita mayor profundidad por las implicancias que puede tener. No es un proyecto fácil, como usted mencionó al inicio, señor presidente. Este es un proyecto sumamente complejo y estas observaciones merecen ser tratadas con profundidad. No, quiero precisar aquí hay una confusión. El presidente, en efecto, lo que ha dicho el congresista Cheput tiene razón. Cuando se declara emergencia, el presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, como jefe supremo, él puede encargar el control político de la zona declarada en emergencia. Aquí no estamos entregando el control político a las Fuerzas Armadas, reemplazando una facultad del presidente. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal lo ha dicho lo siguiente desde el año 2008. Fíjese. Sin embargo, dice una interpretación de los artículos 8 y 44 de la Constitución permitiría que en casos de especial gravedad y de forma restrictiva, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno, pero circunscribiendo esto única y exclusivamente para las siguientes situaciones: narcotráfico y terrorismo, y la protección de las instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, tales como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, hidrocarburos, yacimientos petroleros o represas. O sea, aquí lo que estamos haciendo con esta ley es autorizando que solo para el caso de narcotráfico y terrorismo en zonas declaradas en emergencia, las Fuerzas Armadas puedan apoyar a nuestra Policía Nacional. No estamos
sustrayendo la atribución constitucional que tiene el presidente de dar el control político de la zona de emergencia, porque cuando se declara en emergencia un régimen de excepción, cuando toma esta decisión el presidente de entregar el control político, ¿qué supone? Que las autoridades civiles, inclusive las elegidas, dan un paso a costado y es las Fuerzas Armadas las que toman el control político de la zona. No se está planteando eso. Lo que se está planteando es la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas y lo hemos revisado y hay reiterada jurisprudencia en el sentido de que no es inconstitucional que nuestras Fuerzas Armadas puedan apoyar en la lucha contra el narcotráfico. Ahorita tuvieron... Yo añadir rápidamente, señor presidente, lo que usted está mencionando y que ha mencionado el congresista Cheput como preocupación. El precepto legal que estamos viendo no invade las competencias exclusivas del presidente, puesto que tan solo añade un complemento para la operatividad de la intervención del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea. ¿Qué dice, por ejemplo, en el caso de la Marina? ¿Qué cosa se añade? Por ejemplo, el decreto que ve hoy, que es la norma, el decreto 1241, que es el que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, dice, por ejemplo, en el caso de la Marina de Guerra, en observancia de su misión constitucional de resguardar la defensa y la soberanía nacional dentro de la jurisdicción del dominio marítimo del Estado, en los puertos del litoral nacional, le hemos añadido, así como el curso de los ríos y lagos navegables dentro del territorio nacional. Hoy día la región Ucayali, señor presidente, está afectada porque falta control en los ríos, y lo digo abiertamente, falta control en los ríos. Y hoy sí está llegando el narcotráfico, por ejemplo, de la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, y hay pistas de aterrizaje. ¿De dónde viene? De Braille, señor. Y entonces, en el caso del Ejército, ¿qué dice? El Ejército, en cumplimiento de su función constitucional de garantizar la independencia y soberanía de la República, le añade lo siguiente: el Ejército de Perú realiza acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia, debiendo poner a disposición de la Policía Nacional del Perú, con conocimiento del Ministerio Público, a los detenidos, drogas decomisadas y especies para la investigación del caso. Y entonces, acá lo único que se está haciendo es añadir competencias, no competencias, son complementos operativos, nada más. Y entonces, ¿y eso va a beneficiar la lucha contra el narcotráfico? Por supuesto. Entonces, ¿por qué queremos darle ventajas a los narcos, señor presidente? Yo creo que acá hay que decir las cosas claras. Acá a los narcos hay que caerles con toda la fuerza del Estado y no restringirnos en base, insisto, de paradigmas y preconceptos. No, este es un tema que no es de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos para cuidar nuestras fronteras. A buena hora, esa es la función principal. Pero estas funciones también existen y están constitucionalmente amparadas, y lo dice el Tribunal Constitucional. Y en el caso de la Policía Nacional, no le afecta en sus funciones en lo más mínimo, simplemente van a contribuir con su función, nada más, señor presidente. Marco Villechiro, luego Luz Salgado. Bien, reforzando lo planteado por nuestro congresista Tubino, esto no afecta la actividad policial. Y es más, en todo el país, cualquier ciudadano, de acuerdo a la norma de la seguridad ciudadana, tiene la capacidad de hacer lo que se llama la detención civil, la detención ciudadana. ¿Qué mejor que un integrante de la Fuerza Armada que ante el delito evidente está interviniendo con la obligación, como lo dice nuestra norma, de pasarlo a disposición de la autoridad competente, que es la policía, por un lado. Y por otro lado, no es posible que una autoridad, como es un integrante de las Fuerzas Armadas, ante la evidencia de un delito, se haga de la vista gorda porque estaría en curso en la omisión de la denuncia, como funcionario público que es. Muchas gracias. Luz Salgado. Sí, señor. Prácticamente ya lo han dicho tanto congresista Tubino como Miyashiro, pero refuerzo. Ya hay un antecedente que lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en una sentencia del 2008. O sea, en este caso, si tenemos a las Fuerzas Armadas con un mayor equipo, con mayor presencia que la propia policía, en el que pueden actuar
conjuntamente para que la fase de investigación la siga teniendo la policía, pero ellos apoyen, como dijo el colega Miyashiro, está en sus narices y teniendo las Fuerzas Armadas, simple y llanamente se va a cruzar de brazos, nos parece totalmente ilógico en una situación y en una circunscripción que ya está determinada. Hay operaciones conjuntas. En esas operaciones conjuntas se sabe que la labor de toma de datos, investigación, el tratamiento civil lo va a tener siempre la policía. Pero si necesita un apoyo para poder hacer el refuerzo casualmente, para, como dice Lourdes Alcorta, para capturar, supongamos, en un perímetro en el que necesite la policía cercarlos, lo tiene el ejército y está bien preparado. Yo creo, señor, que en esta tarea no podemos decirle, yo creo que aquí se está pecando con un prurito ya demasiado específico de que estaríamos atentando contra un derecho constitucional. No es así. Yo creo que el tribunal ya ha tenido un antecedente y en este caso, en lucha contra el narcotráfico, tenemos que procurar todas las estrategias. No están dando hasta ahora resultados y sigue muriendo personas y se sigue elaborando toneladas y toneladas de clorhidrato de cocaína, siguen saliendo por las avionetas, no hay radares, no tenemos apoyo. En esta lucha prácticamente estamos solos. Entonces, en vez de disminuir el hectareaje de cultivo de coca, se está ampliando, señor presidente, y déjeme decirle que ahora en la selva norte, dado que en el BRAE se está entrando de todas maneras mal que bien con una fiscalización, en la selva norte, ahí está ahora el clorhidrato de cocaína, la amapola y no sé qué otras cosas más. Entonces, no seamos ingenuos, pues ya nuestro país tiene pésimas estadísticas y nos ponen en primer lugar como exportadores de clorhidrato de cocaína. El Congreso no se puede quedar cruzado de brazos. Y si hay un intento, en este caso, como el proyecto del congresista Tubino, se tiene que apoyar. Si no funciona, corregiremos en el camino, pero ahora no está funcionando pues nada. Peor es no hacer nada, señor. Aquí estamos intentando cercarles a estos elementos, que trabaje mejor inteligencia también y poder de una vez por todas eliminar esta lacra. Gracias. Hay 152 puestos militares en el BRAE que bien podrían ser apoyados por la policía, que es la que al final de cuentas va a dirigir. La policía y el Ministerio Público lo que va a hacer es las Fuerzas Armadas a utilizar, poner a disposición esta infraestructura de los 152 puestos, 156, ¿no? Y además porque la debilidad de nuestra policía en esa zona es en la vía fluvial y lacustre, ¿no? Pero el narcotráfico es una industria delictiva de largo alcance, necesita más potencialidad de parte del Estado para enfrentarlo. Sí, con gusto, Juan. Presidente, la evidencia fáctica señala que son las policías de cada país las que al final terminan derrotando al narcotráfico. La participación de las Fuerzas Armadas siempre ha sido episódica y marginal. Eso no lo dice Juan Ceput ni Peronos por el Cambio, lo dice la evidencia fáctica. Usted inició esta discusión, señor presidente, hablando del carácter complementario, pero no es así, se está planteando un carácter unitario. Yo creo de que, en todo caso, si estamos hablando de las bases de la Policía Nacional, de la inteligencia y de las funciones propias de la Policía Nacional, se les puede reforzar y las Fuerzas Armadas participar episódicamente, puntualmente, focalizadamente. Cuando las Fuerzas Armadas son las que han tomado el control de la lucha contra el narcotráfico, los resultados han sido inversos, señor presidente. Entonces, vuelvo a señalar, ¿no? No es mi pretensión ni cosa por el estilo discrepar abiertamente. Yo no dudo de la buena voluntad del congresista Tubino, pero creo de que acá hay ciertas cosas que no necesariamente con criterio constitucional, sino operativo, pueden terminar dañando la situación de la lucha contra el narcotráfico. Lourdes Alcorta, luego Tubino. Gracias, presidente. En referencia a lo que ha dicho el congresista Chepú, que conoce bien el tema colombiano, nosotros tuvimos un curso en el Pentágono, que fuimos con el congresista Salazar y creo también el congresista Tubino. Y estuvimos en el tema del Plan Colombia, estuvimos con la persona que ideó, el colombiano que ideó el tema del Plan Colombia, y se le invitó y vino al Lima inclusive. Son 17.000 millones de soles de dólares que se invirtieron, de los cuales me parece que 5.000 puso el gobierno colombiano y la diferencia la puso el gobierno americano. Pero además pusieron cerca de 300 helicópteros
Y ahí estuvo y la técnica, también así que en el caso de la computadora agarrada a Reyes, fue crucialmente en la computadora. Pero fue un trabajo de 3 años, pero estuvo las Fuerzas Armadas con la policía, estuvieron todos metidos ahí, eso sí, con harta plata, ¿no? Sí, yo añadirle lo siguiente. No es cierto de que cuando participan las Fuerzas Armadas se van a generar otro tipo de situaciones negativas. Yo no puedo aceptar eso, señor presidente. O sea, las Fuerzas Armadas tienen valores y frente al narcotráfico tienen mucho para dar. Y así lo hemos comprobado. O sea, esto ya se ha hecho, o sea, esto no es nuevo. Esto se ha hecho, se le puso contra la pared al narcotráfico, trabajando con la policía, pero es inconcebible, señor presidente, que hoy día un capitán que está en una de estas 57 bases se entera por inteligencia que mañana va a pasar narcotráfico frente a su base y él no puede actuar. Él tiene que comunicar a su comando, al comando general en Pichari, para que le comunique a la policía para que actúe. Es ilógico. Cualquier persona que estuviera viendo eso creería que las Fuerzas Armadas están trabajando con el narcotráfico, a favor de ellos. Y eso no es verdad. Es un paradigma, un preconcepto que se tiene en la actualidad institucional y de algunas personas y que al final detiene lo que la situación y el terreno demanda. En el abecedario del planeamiento militar y policial, el que manda es el análisis de la situación, tanto del enemigo, del terreno, etcétera. Y si el terreno demanda esa aplicación y que se aplique todos los medios que el Estado tiene, en este caso de interdicción, debe usarse. Es ilógico tener un despliegue de 57 bases y estar con los brazos cruzados frente al narcotráfico y solamente actuando en operaciones combinadas y eventuales. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es un acta de incaptación, señor presidente, muy simple. O sea, y simplemente tener valores y tener moral y tener la seguridad de que uno no se va a corromper con el narcotráfico. Eso es todo. Edwin Donaire, luego Octavio Salazar. Señor presidente, el Estado, con todos sus elementos coercitivos, preventivos y en este caso las Fuerzas Armadas, tiene que coadyuvar con el Ejecutivo y ayudarlo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este caso, a que nuestro presidente y el Ejecutivo contribuya a sus logros de erradicar el narcotráfico y que esto más bien debe ser mejor recibido por nuestros congresistas oficialistas, ¿no? Más bien nos estamos ofreciendo, de verdad. Mire, si nosotros preguntamos a cualquier comandante general del Ejército de la Marina de Fuerza, dice, no, ni me metan a mí, ni me metan. Entonces nosotros como congresistas más bien estamos coadyuvando a que el Ejecutivo, ayudarlo. Y creo, las experiencias más nefastas en el Frente Huallaga, señor presidente, ha sido precisamente lo que está hablando nuestro congresista Tubino, cuando en ese tiempo le decían a las Fuerzas Armadas, no, su función es solamente contra el terrorismo. Y pasaba pues no era la culebra, no, ni lo toques. Pasaba un avión, ni lo toques. Y fueron enjuiciados muchos generales precisamente porque decían, usted solamente tiene misión contra terroristas, no tiene misión contra el narcotráfico. Entonces, qué mejor oportunidad de corregir esta situación de lo que dice nuestro almirante Tubino y coadyuvar al Ejecutivo a que logre estos logros, aparte de los múltiples que seguramente va a conseguirlo. Gracias, señor presidente. Octavio Salazar, luego Juan Chepo. Presidente, hoy en día se está operando conforme se está explicando acá. Es decir, la Fuerza Armada y la Policía en el BRAE están trabajando juntos. A nivel patrullas, a nivel operativos grandes, se viene haciendo. Así que esto no es ninguna novedad, presidente. Acabo de conversar con el mismo jefe del BRAE y me está indicando de que se está trabajando de esa forma.
yo no quiero ir en contra del proyecto que está haciendo Carlos, pero podríamos, presidente, en todo caso, llamar a quien es el jefe de esa organización, al presidente del comando o al jefe del comando conjunto para que nos pueda dar una explicación sobre este tema. Esto se está operando así. Desde la época del señor Humala se restituyó este tipo de operativos. Es decir, que tanto trabaje nuestra Fuerza Armada con la policía. Bueno, aquí han habido algunas expresiones de críticas que no se está haciendo nada, eso ya es otro tema. Por ello, presidente, creo yo y considero que no quiero yo tampoco generar una situación con Carlos, que yo lo aprecio mucho, pero las cosas están dadas así. Hay que invitar al jefe del comando conjunto para ver cómo están trabajando en el BRAE, creo, antes de poder aprobar una norma de esta naturaleza. Con todo gusto. Sí, yo la verdad que conozco muy bien el tema del BRAE, señor presidente, y yo le voy a decir, lo que ha dicho Octavio es verdad en parte, es una media verdad. O sea, y no sin ánimo de debatir ese tema, pero sí decir lo siguiente. ¿Qué es lo que se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico y donde participan las Fuerzas Armadas? Lo voy a explicar. O sea, las patrullas que salen del ejército llevan como un integrante de la patrulla a un integrante de la Policía Nacional, para que si se encuentran con narcotráfico, actúe el policía y haga el acta de incautación y etcétera, etcétera. Lo que acá estamos diciendo es otra cosa. Nosotros estamos diciendo que todo el personal debe estar debidamente entrenado para que en cualquier momento que debe actuar aisladamente el Ejército y las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico, no necesite del policía que esté con él. Actúe directamente, inmediatamente lo decomise. Ellos mismos, el mismo integrante de las Fuerzas Armadas, hace su acta de incautación y procede a entregar a la Policía Nacional lo incautado y los detenidos. Eso es todo. O sea, que se está luchando contra el narcotráfico, sí, pero no con máxima eficiencia. O sea, con eficiencia restringida en base a paradigmas, en base a preconceptos. No es mi trabajo, dice las Fuerzas Armadas, intervenir directamente en el tema. Esto es el business, la tarea de la policía. Entonces el policía que vea el problema, yo acá no me meto. Así no es. Para que eso sea, el sistema que está desplegado tenga la máxima eficiencia en una zona donde el principal problema es el narcotráfico, 300.000 kilos se producen de droga en ese lugar, en el BRAE, entonces no se da abasto ese tipo de operación. Ese tipo de operación que dice el comandante del BRAE, claro que la conozco y le recontra bien, sí están participando, pero en patrullas, con policías al lado. Acá lo que se debe hacer es todas esas bases, todo el personal que va al BRAE debe estar capacitado para hacer un acta de incautación y poder hacer la detención y decomisar sean insumos químicos o la droga. Eso es la diferencia. O sea, y así está funcionando. No hay ni una palabra de más ni de menos en la actividad operativa hoy día. No está en su máxima eficiencia. Y esto, como bien lo dijo el general Donaire, es una contribución con el gobierno. Queremos luchar contra el narcotráfico en esa parte de interdicción a su máxima operatividad o no, o queremos hacer la media caña como se viene haciendo, así no, pues. Termine. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, se viene operando. Es decir, salen patrullas integradas porque se está caminando de esa forma. A no ser que no sean patrullas que salen con un determinado misionamiento, que no sea para este tema, sino que vayan en busca de terroristas y que también es de esa forma. Se está trabajando mancomunadamente, presidente. Es importante, creo yo, que se pueda esclarecer y que pueda venir el jefe del comando conjunto. Hay que invitarlo a efectos, presidente, que podamos nosotros establecer ello. Y lo hago en mérito a lo que realmente viene suscitándose en estos momentos. Gracias, presidente. Cheput. Gracias, presidente. En primer lugar, no me he sentido aludido, pero por si acaso para que quede sentado en el libro de debates,
yo tengo el mayor de los respetos por las Fuerzas Armadas, de sus valores, de su coraje y el gran papel que ha hecho la Marina, el Ejército y la Aviación en la lucha contra el narcotráfico. Eso quiero que quede claramente establecido. Además, muy buenos oficiales, he tenido la suerte de ser su profesor en el CAEN, así que tengo el mayor de los respetos por todos ellos. Sin embargo, señor presidente, es necesario señalar que ese dictamen, como bien ha señalado el congresista Octavio Salazar, ya tiene algunas situaciones que ya en la práctica se vienen ejecutando. O sea, hay leyes en las cuales se señala que rebasada la capacidad operativa policial intervienen nuestras Fuerzas Armadas y lo hacen, yo estoy seguro, de inmediato y sin que medie de por medio alguna normatividad jurídica. Por eso creo yo que es importante lo planteado para que el almirante José Luis Paredes pueda venir acá y explicarnos y de esa manera poder profundizar ese tema. Yo no dudo, también quiero dejar en claro, la buena voluntad y el conocimiento del tema del almirante Tubino, no lo dudo, pero creo yo que por las implicancias que tiene y porque todos queremos el éxito y no queremos que haya disputas ni cosas por el estilo en el ámbito del terreno de nuestras Fuerzas Armadas y policiales, que el almirante José Luis Paredes venga y nos explique. Bien, quiero precisar lo siguiente, antes que se vaya Octavio Salazar. ¿Ah? Es cierto que ahorita hay operativos combinados, hay colaboración, Fuerzas Armadas, pero para patrullaje. El sentido del proyecto es la flagrancia. O sea, es cierto que ahora sale patrulla de las Fuerzas Armadas, llevan a un policía, pero es para patrullar. Acá de lo que estamos hablando de supuestos en los que hay un delito flagrante, pasan embarcaciones por los ríos o los lagos de narcotraficantes y las Fuerzas Armadas que tienen cerca sus puestos no pueden actuar directamente, sino tienen que ir a dar cuenta a la policía o al fiscal. Nada más que eso. Y además, como lo ha dicho el tribunal, la participación aquí es muy restrictiva. Como bien lo ha dicho el almirante, se hace la incautación e inmediatamente se reconduce al órgano regular que es la policía y al Ministerio Público para que ellos hagan la investigación. En ningún caso las Fuerzas Armadas van a hacer investigación. Solamente hacen interdicción e inmediatamente reconducen el tema a través de la policía. De tal manera que esa es la diferencia y sé que no hay también algunos miembros de las Fuerzas Armadas me han dicho, tienen el temor de que puedan ser involucrados, pero la lógica es lo siguiente, si hoy día en el BRAE actúa el narcotráfico con el terrorismo, se organizan para mantener su condición de impunidad, ¿por qué nuestras instituciones no pueden colaborar entre sí también para enfrentar con mayor potencia a estos enemigos de la democracia? Entonces, pongamos en marcha este mecanismo y si no funciona se evaluará. Pero creo que ese era el sentido del proyecto de ley, sin oponerme a las observaciones que ha hecho Octavio, que también ha sido director de la policía, pero ¿por qué no es la idea de que venga el jefe del BRAE? Porque estamos en una insistencia y aquí no hay término medio, o votamos a favor de la insistencia o en contra de ella y creo que es democráticamente cualquiera de las dos cosas que pueda pasar. Sí, estamos estado en aire. No hay, ahorita no hay quórum. Sí, si no hay quórum. Bueno, si no hay quórum no puedo votar, estamos 7, necesitamos 8 y el Edwin Donaire se dispensó porque como presidente de una comisión ordinaria tenía que recibir un ministro y se dispensó y por eso no se puede poner en discusión. Bien, siendo las 6:10 de la tarde y no habiendo el quórum reglamentario, voy a suspender la sesión para continuarla el próximo lunes. Señores congresistas, se levanta la sesión.